Enojados. Como ella, pero no me reí. Todo lo que dice Ay, no, se la está explicando. Ya, ¿empiezo? Bueno, voy a charlar un poco de síndrome urémico hemolítico. Yo soy Priscila Pereira, está el doctor Coveñas, que sabe mucho más, pero nada, la idea es charlar un poquito. Hay cosas que en realidad no se actualizaron, hay algunos artículos que sí que nos marcan factores de riesgo, factores pronósticos, pero bueno, la patogenia y demás, eso es lo clásico. El síndrome urémico hemolítico es una microangiopatía trombótica, es la principal, digamos, la principal microangiopatía trombótica que vemos nosotros. El cuadro clínico siempre tiene que tener anemia hemolítica, esto es de grado variable, compromiso renal, el compromiso renal es variable también. Hay pacientes que tienen hematuria y proteinuria y hay pacientes que tienen un fallo renal instaurado con requerimiento de diálisis. Por eso es que siempre cuando hay una sospecha de yugo, más allá de que el paciente esté orinando y tiene una función renal, hay que evaluar hematuria y proteinuria porque son grados muy variables. Entonces, para el diagnóstico sí necesitamos sí o sí compromiso renal. La trombocitopenia, que después vamos a ver los valores de corte, pero menos de 150.000 y algunas guías que descienda un 25% las plaquetas, ¿sí? Algo que es importante es que cuando uno sospeche que un paciente puede tener un síndrome urémico hemolítico, sí o sí lo tiene que internar, ¿sí? Después evaluará cuánto tiempo, cómo se sigue más, pero sí o sí cuando uno sospecha que un paciente tiene un SHU, sí o sí se interna. Uy, quedó cortado. Bueno, el SHU, citotoxina positiva o el TEC-SHU, es la forma más común de síndrome urémico hemolítico en pediatría, más de un 90%. Se produce por la Escherichia coli enterohemorrágica, productora de citotoxina, que se abrevia STEC. La cepa más frecuente es la O157H7, que tiene citotoxina 1 y 2. De esa, la más frecuente es la citotoxina 2, que también es la más virulenta y es la que mayor circulación tiene en Argentina. Otras cepas, O145NM, O145HTN, O121H19. Ese artículo es un artículo que se hizo en el 2021, que es del Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre, los serotipos y genotipos y la relación, se había relación con la severidad de la enfermedad. Y no se encontró que haya algún serotipo que sea factor de riesgo para compromiso neurológico, compromiso abdominal, cardiovascular o días de diálisis. Tenemos que saber que el SHU es la primera causa de injuria renal aguda y requerimiento dialítico en la etapa aguda, y la segunda causa de enfermedad renal crónica y trasplante. En realidad, antes era la primera causa de enfermedad renal crónica, y con el tiempo las glomerulopatías o la esclerosis focal segmentaria fueron dejándolo en su segundo lugar. Carlos, vos hablás. Bueno, es una enfermedad endémica en Argentina, se producen entre 300 y 500 casos por año. Es una enfermedad de notificación obligatoria, inmediata e individualizada, es decir, que cuando ingresa un SHU hay que denunciarlo, y epidemiología debería ser el control de foco, ¿sí? Hay 8 casos cada 100.000 niños en menos de 5 años. Esto es variable en alguna bibliografía, decía hasta 12 casos en menos de 100.000 niños. Esto es en Argentina, ¿eh? Es más frecuente en las provincias del centro y del sur del país, y más frecuente en meses cálidos, como lo vimos, que a partir de diciembre hubo, sí, no sé cuándo, pero hasta marzo o abril, que de hecho ahora bajó mucho. La transmisión es por consumo de alimentos contaminados, y también existe la relación persona a persona. Por eso es que cuando entra un SHU, uno siempre tiene que preguntarle si hay otros chicos en la familia, si hay alguien que tiene síntomas, porque es importante y se evidenció el consumo, la transmisión de persona a persona. El ganado vacuno es el principal reservorio, también se escribió, en ovejas, cabras, cerdos, pero en realidad la principal reservorio es el ganado vacuno.
Esto es súper importante, la notificación, porque en realidad a veces se cree que puede haber algún subdiagnóstico, pero por la no notificación. Así que es importantísimo. No sé si lo vas a decir después, pero alimentos contaminados. ¿Qué otro tipo? O sea, verduras. Sí, en realidad sí, puede haber, es la carne, pero puede haber contaminación cruzada por cualquier alimento, por los utensilios para utilizarlos en la cocina. Se escribió también en la carnicería, el lácteo. Vos se me contaba un trabajo que se hizo Y el agua misma, ¿verdad? Sí, el agua La también. primera pacientita que tuvimos, que no comía ella. No me acuerdo. La chica tomaba solo teta, pero había comido una manzanita. Sí, la nena que había ido al... Sí, la realidad es que a veces sí, digamos, que las mamás se con una manzana además, pero puede ser que haya sido contaminado. Todos estos productos, Sí, el agua, siempre preguntar si hay agua potable, es súper importante, agua de Pero red. prácticamente no te queda nada afuera. No, Si vos lo ves de forma directa o indirecta, no te queda nada Hay un afuera. mito de que es la carne picada. Hay un mito, ¿no? Pero uno deja fuera de las verduras, que hay que lavarlas, las frutas. ¿no? Uno siempre pregunta, en realidad se paga la carne picada o algo, pero qué sé yo, la otra vez, por ejemplo, un último nene que entró, no comía carne picada, pero el papá trabajaba en mostaza. O sea, ahí siempre una relación directa y siempre puede ser o la carne y no carne picada, carne tampoco, carne que no estuvo bien cocida, exacto. Si vos tenés en la heladera, la carne picada arriba y tenés abajo la verdura, chorrea. Exacto. Porque no la comió, chorrea. Sí quería hacerte un comentario, porque vos dijiste el tema de internación siempre, estoy completamente de acuerdo. Tuve un caso de internet, que es interesantísimo, porque la mamá era una profesora de educación física, y yo no era pediatra, sino que no era como pediatra. Y la paciente Andrea Pintado. Que Andrea Pintado no estaba. O sea, no pudo verla a ella. Pero el chicano, mirá, su amiga fulano de tal, amiga de Juan, mi cuñado. No puedo creer que está, porque la gente me ha encontrado algo, bueno. Él le decía a la chica en el gimnasio, que era profesora, sí, está un poco pálida, ¿te parece? Está un poco pálida, ¿te parece? Bueno, qué suerte. Ahí me llama, pero porque está un poquito pálida. Le pido, más o menos, le pido la verdad que tenía 25 hematocritos, tenía quitocitos, tenía plaquetopenia, tenía función renal normal, llevaba ya una semana de evolución, obviamente ya no necesitaba. O sea, podría haber subdiagnóstico. Si la anemia en lugar de ser 25 hubiera sido 29, vas adelante. Nadie no lo pinchás porque no lo ves tampoco tan pálida. Y por lo tenía un poquito de diarrea una semanita antes. De hecho, nosotros, por ejemplo, el último nene que internamos un jueves y el sábado de la mañana se fue de alta, una transfusión y se fue. O sea, indudablemente había cruzado el yugo en la casa y nada, lo agarramos en la última parte porque, bueno, seguía, no me acuerdo, si quiere que lo habían visto pálido, había tenido diarrea, pero no había llamado la atención nada previamente, habían tenido varias consultas. También como nuestra niña que se nos salvó. Sí, se zafó. El último, sí, se lo tiene. Una cosa que dijo Pili al comienzo, por ahí quiero remarcarlo, el tema del compromiso renal. Tiene que estar siempre, no importa que no tenga la insuficiencia renal. En Argentina, una diarrea con sangre o diarrea que asocia hematuria barra proteinuria, aunque tenga función renal normal, es número 1 un SHU, número 2 un SHU, número 3 un SHU y número 4 es un SHU a revalgar. Eso, a ver, son en líneas generales hay que ver también el medio y más la internación. En líneas generales lo internamos, si viene por guardia lo internamos. Si es tu pediatra, Carlos Coveñas no lo interna, pero yo sí lo interno. Lo llamo a Carlos que lo va a llevar al consultorio, que venga a la clínica. Sí. Estas son las estadísticas del servicio de nefro en el hospital. Fíjense que es más o menos variable. La pandemia bajó un poco, menos de 15 casos, pero después la realidad es que, bueno, cuando empezó la pandemia en el 2020, pero en el 2021 se mantiene más o menos estable. En el 2023, fíjense que hubo 10 casos, esto a marzo. 10 casos en marzo. En marzo, o sea, en febrero, marzo. O sea, Pero el 2021 fue el año en que en enero se tuvo la casuística que se había tenido todo el año anterior. Sí, Fue un brote tenemos... terrible. Y de hecho, es fluctuante, no es tan fluctuante, pero se mantiene más o menos entre 10 y 20 casos por año. Sí. Bueno, la patogenia, acá te quiero ver, Carlos. Bueno, cuando ingresa la E. coli, se libera
cuando ingresa la E. coli, productora de citotoxina, ¿no? La STEP, se une en el colon, hay una desorganización de todas las vellosidades en el colon, que produce una inflamación local y se produce una diarrea acuosa. Cuando hay una liberación, después se libera la toxina, ahí puede haber daño en la microvasculatura local, que se produce una diarrea sanguinolenta. Muchos chicos en este momento resuelven, el 90% resuelven y no hacen ESHU, pero hay un 10% que se trasloca esa citotoxina, se produce un daño en la microvasculatura sistémica y en realidad se une la subunidad B de la citotoxina, se une el GB3 de las células endoteliales en la corteza renal. Esta GB3 está en las células endoteliales de todo el organismo, pero el GB3 se une más a la corteza renal porque, digamos, hay más receptores en realidad. Cuando una vez internaliza la citotoxina, ahí se produce, inhibe la síntesis bacteriana, la muerte celular, y hay edema y despegamiento celular, y se produce una exposición de las membranas basales, y ahí se produce la activación plaquetaria, la trombosis vascular, la trombocitopenia, y se produce toda una cascada inflamatoria. Por eso es que se activan muchos mecanismos de inflamación, que vemos leucocitosis y mediadores inflamatorios, PCR aumentada y demás. Y cuando toda la cascada inflamatoria produce mayor daño del endotelio vascular. Y ahí también es donde se activa la cascada de complemento, que a veces vemos que ahí C3 baja. La fragmentación de los eritrocitos se produce porque en realidad hay una rigidez de la membrana que se produce por sustancias secretadas por los neutrófilos, se produce ese daño en la membrana celular, y se fragmentan los histocitos al pasar por los trombos de plaquetas de fibrina en la vasculatura. Bueno, en la clínica hay un periodo prodrómico que en líneas generales precede entre 1 a 15 días a la enfermedad, generalmente son 7 días más o menos, de donde están los síntomas habituales, la diarrea, que en algunos casos evoluciona sanguinolenta, pero muchas veces es diarrea sin sangre, fiebre, dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos y demás, que estos son los pacientes que seguramente consultan y que uno le da las pautas de alarma, que en realidad lo que tiene que hacer es darle la pauta de alarma, porque tal vez en ese momento uno no piense en el SHU porque es un nene que tiene diarrea, náuseas, vómitos, y dolor abdominal como cualquier gastroenteritis, ¿sí? Pero vemos que hay algunos pacientes que tienen la diarrea acuosa, algunos van a diarrea sanguinolenta y 90% se resuelven, y hay algunos que evolucionan a SHU, que eso es el 10% en realidad que evoluciona a SHU. Pero uno tiene que buscar ese 10% o darle las pautas para que vuelvan a consultar. Muchas veces son reconsultas y uno siempre enfatiza eso. Cuando el paciente le pregunta, ¿y esto se podría haber evitado de más? No se podría haber evitado. La evolución es, o sea, una de las nenas, cuando fue que nos hizo, siempre nos hacen, muchas veces hay como, me parece un diagnóstico bastante precoz, y hacen el SHU en la cara y estando internado. Uno lo que tiene que hacer es la pauta de alarma. Sí, manejar clara esta información tiene muchísima implicancia con la relación de los padres. Es que siempre preguntan, ¿y qué podríamos haber hecho? La realidad es que nada, la consulta precoz y las pautas de alarma, sí, la diarrea con sangre, acá uno tiene que consultar, ¿sí? Sí a o mí me gusta sí. repetir una frase de Gian Antonio, que fue el primero que vivió en Argentina de la identidad, y dice que del mundo. Sí, cayó en el mundo. Bariloche, era endémico en la zona de Bariloche. Dice que el órgano con el que el médico más daño hace es la lengua. ¿Sí? Cuando hablas, cuando pones una cara o haces un gesto sobre el médico que lo vio antes, una mueca, cualquier cosa de esas. Cuidado. Y es algo que los papás siempre preguntan. Dice, ¿qué podría? Nada, la realidad es que sí. Por ejemplo, los pacientes están deshidratados, la normohidratación mejora después o evita formas más graves de daño renal, pero en realidad es un paciente deshidratado que se tendría que internar por deshidratado, no porque uno tenga sospecha. Yo siempre les digo cuando, mira, ponele que vos me llamás, empieza con diarrea con sangre y yo me lo llevo a vivir a mi casa. Si le va a ocurrir, le va a ocurrir. Al lado del nefrólogo más importante. Si le va a ocurrir. No. O sea, si le va a ocurrir, no. No, lo que pasa es que eso lo decía que las condiciones de vida son muy adversas. No, diarrea con sangre no es indicación de internarse, pero es indicación de sí buscar el SHU, de buscar un SHU. Sí, de buscar un SHU, no de internación, pero sí de buscar el... Le pedís laboratorio y le das pautas de alarma. Sí, de ver el laboratorio, y la orina también.
laboratorio y orina, para ver que no tenga hematuria o proteinuria. Exacto. Bueno, esto también son estadísticas de servicios, habría que actualizarlas porque son de hace un tiempo, pero fíjense que el 90% de los pacientes consulta por diarrea, de estos 70%, más del 70% tienen diarrea con sangre, o sea, no todos van a tener diarrea con sangre, vómitos, bueno, alguna fiebre, deshidratación o dolor tipo cólico, estos son en 825 casos. El periodo de estado, que es donde lo vamos a ver nosotros al paciente seguramente, se caracteriza por manifestaciones renales, hematológicas, neurológicas y gastrointestinales muchas veces. También esta es la misma estadística de las manifestaciones en el periodo de estado. Fíjense que entre 80 y 90% palidez, un 70% de los pacientes tenían oliguria y un 50% anuria. Muchos llegan edematizados, con hipertensión arterial, que eso en líneas generales es por sobrecarga de volumen. O sea, un SHU que está hipertenso, le sobra líquido, diría Carlos. Sí, Si está hiponatrémico, le sobra líquido, le sobra líquido, le sobra líquido. Bien, Aprendí. Aprendiste. Bueno, puede tener manifestaciones cutáneas. Una cosa que dame el pie, no para esto, pero tiene que ver con edema. Uno escucha a veces, no te rías por favor, porque siempre me caen a pedos. Y nos dicen los médicos más jóvenes, que nosotros somos un poquito más grandes, edemas. Si vos tenés edema pretibial, ¿qué tenés? Muy fácil. Edema. Si tenés edema sacro, ¿qué tenés? Edema. Tenés edema escrotal. Edema. Palpebral. Si tenés escrotal, palpebral, pretibial y ascitis, seguís teniendo edema, no edemas. ¿No es cierto? Todo lo hacen, no me digas que no. No digan edemas, porque ya se le traba. No digan edemas. Se le traba el coágulo y después sigue. Bueno, y puede haber un 30% que tengan manifestaciones neurológicas, que eso es muy importante, pocos casos de insuficiencia cardíaca, generalmente secundaria sobrecarga. Sabemos que el paciente, el 70% requieren transfusiones sanguíneas, la mitad de los pacientes con SHU van a requerir diálisis y hoy un 25% de compromiso neurológico. Estos son datos de la SAP. La mortalidad de un SHU leve es menos del 5%. En el servicio era menos de 3%, era una estadística, pero fíjense que la mortalidad asciende a un 30% cuando el SHU es grave, que ahora vamos a charlar qué es un SHU grave. Entonces, pensemos que es altísima, pensemos que, o sea, una enfermedad que es prevenible tiene una mortalidad del 30%. Es terrible. Bueno, las alteraciones renales tienen que estar, como dijo Carlos, presentes en todos los pacientes. ¿Todos los pacientes tienen que tener injuria renal con oliguria, anuria? No, pero sí tienen que tener compromisos renales porque si no, no hay diagnóstico de SHU. Dice que la oliguria o anuria está en un 55%, generalmente en promedio de 8 a 9 días, pero pueden estar hasta 40 días de anuria. Nosotros tuvimos una paciente que estuvo 40 días en diálisis más. No, ahora la última, sí. No, sí, 30 días en terapia crónica, sí, 30 en continua más las otras, sí, pero fueron más de 40, 42 días. Sí, exacto. Fíjense que la hematuria y hipertensión están en el 100% de los casos, ¿sí? Hipertensión arterial, que es volumen dependiente, y las alteraciones en el laboratorio, bueno, puedo ver aumento de creatinina, sodio sérico normal o disminuido, ¿sí? Uno cuando tiene una hiponatremia va a buscar la causa, si es por sobrecarga de líquido o si es por hipoaporte, por deshidratación, realmente hay acidosis, puede haber hipercalemia, aumento de fósforo y bajo calcio, eso por el grado de falla renal, sí, eso va a depender de... Yo voy a hacer una observación, no sé si usted es más reciente en los últimos años, quizás puede ser que tenga que ver con la mejora del neurológico, que uno los interne en fase de deshidratación. Antes, generalmente, yo estaba acostumbrado a verlo ya al paciente ya con edema. Y hoy es más frecuente verlo el paciente, más frecuente que antes, por lo menos para mí.
sensación muy subjetiva. No podría replicarlo yo, no estoy tan seguro, no sé. Sí. No sé realmente. Creo que uno puede decir por ahí que se están encargando más graves ahora, o están llegando más graves, y que llegan más graves tienen generalmente deshidratación. Solo que son un poquito más graves. Pero eh, hace poco más dijimos, che, pero más lluvia, pero tenemos más lluvia, tranquilos, con todo jodidísimo. Por ahí no te puedo responder con seguridad con No, eso. la verdad es que no sé si se... bueno, las alteraciones hematológicas es una anemia hemolítica microangiopática, hay presencia de esquistocitos, uno tiene que buscar cuando uno sospecha hemograma con búsqueda de esquistocitos, porque a veces no se informan, hay aumento del LDH, la reacción de Coombs es negativa para el positivo, ¿sí? Trombocitopenia, que es variable, es de 1 a 4 semanas, generalmente es una de las primeras cosas que empieza a mejorar cuando el yugo empieza a salir de la etapa aguda, que no quiere decir que recupere lo renal, pero sí empieza a mejorar las plaquetas. La leucocitosis, que es un signo de mal pronóstico, que resuelve a los días, que ahora lo charlamos. Y el hematocrito. En líneas generales uno espera que tenga un hematocrito bajo por la anemia y por la ruptura de los glóbulos rojos, pero hay pacientes que llegan deshidratados con hemoconcentración y el hematocrito está aumentado. Y esto también se asocia a formas más graves. Entonces son factores de mal pronóstico que tenemos que siempre mirar al ingreso. Este es un estudio del doctor Coveñas, en la que se evalúa la relación de las transfusiones de glóbulos rojos con la severidad del daño renal. Fue un estudio retrospectivo de 288 pacientes que se dividió en 3 grupos. El primer grupo eran pacientes que no requirieron diálisis, el segundo grupo, pacientes que requirieron entre 1 y 10 días de diálisis, que fue el punto de corte que se piensa que más de 10 días de diálisis, mayor riesgo de enfermedad renal crónica con complicaciones, y el tercer grupo, más de 10 días de diálisis. Fíjense que en el primer grupo hubo 144 pacientes, en el segundo grupo 67 y en el tercero 77. El número de transfusiones de glóbulos rojos fue mayor en el grupo 2 y el grupo 3, es decir, que en aquellos que requerían diálisis y con una P estadísticamente significativa. Casi el 95% de las transfusiones se presentaron en las primeras 2 semanas, ¿sí? Alguna que otra hubo en la tercera semana, pero la mayoría era en las primeras 2 semanas. Entonces, después de la segunda semana, es raro que sigan hemorizando. O sea que va... Cuando nosotros decimos al papá, ¿y cuánto tiempo? La primera semana seguro y aún no es la segunda, pero porque a veces es, digamos, esa información de que hasta cuándo se termina. La verdad es que no tenemos fecha de fin. Esto son estadísticas y es como actúan el común de los chicos, pero bueno, tenemos que ver cada caso, ¿sí? Fíjense que los pacientes que recibieron 2 o 3 transfusiones presentaban mayor LDH, y los pacientes con LDH estable requirieron menos transfusiones. Esto fue estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando entra un SHU y tenemos un SHU? Ver la curva del LDH. Si nosotros vemos que entra con LDH elevada y después va disminuyendo, sabemos que la hemólisis está disminuyendo, ¿sí? Obviamente, si entra con 10.000 y tiene 6.000, el riesgo de transfusiones sigue estando, pero ver siempre el descenso de la curva del LDH. Ese concepto no estaba escrito, lo inventamos nosotros, en definitiva. LDH estable es cuando la LDH más alta es la del combinado internacional. Si después de ahí en adelante la LDH no sigue siendo, o sea, es más baja que la primera, es menos probable que siga hemorizando. Bueno, me quedó esa que me quedó como pegado movido el power. Bueno, esas son alteraciones extrarrenales. Puede haber, este es un artículo del 2019, donde se describen diferentes manifestaciones extrarrenales en la FLEXU. La hepática, bueno, puede haber pacientes con hepatomegalia y ictericia, generalmente hay aumento de transaminasas, que es secundaria a la microangiopatía trombótica. Hay ictericia, va a ser por secundaria a la hemólisis. Afectación pancreática, que en líneas generales son en pacientes gravemente enfermos y en pacientes con SHU grave. Puede haber intolerancia a la glucosa, diabetes en etapa aguda y o crónica. Generalmente la patogenia es por la necrosis de los islotes pancreáticos por secundaria a la microangiopatía trombótica y por hay, digamos, menor secreción de insulina y a su vez la lipasa y amilasa tienen menor excreción renal.
Afectación cardíaca, insuficiencia cardíaca, infartos, derrame pericárdico, secundarios de hipertensión, sobrecarga, hipertrofia, sobrecarga, secundaria sobrecarga de volumen, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir entonces? Porque esa combinación entre el compromiso pancreático y el aumento por la falta de excreción es que vos tenés valores que son más altos que el compromiso pancreático. Sí, que en realidad Que son falsos. se secretan, digamos, no vas a tener, digamos, función de lipasa o amilasa porque está alterada la función renal, o sea, no se van a eliminar. No, Pero- lo que estoy entendiendo Sí. que te va a dar lipasa amilasa alta, no necesariamente reflejando Exacto. el grado de Igual, función pancreática. Pero nosotros no realmente- pedimos lipasa. No, nosotros pedimos amilasa. Sí, y lo que sí encontramos es, lo que más importa de los pancreáticos no es tanto lo exócrino, sino lo endócrino, la diabetes. Sí, en la etapa aguda. También hay eso también de problemas de insulina, ¿En todos los jodidos? ¿Sí, eso? Iglesia decimos. No, iglesias. No me acordaba que estuvo de No, yo estuve en el hospital, yo no sé si no estuvo acá. No, no. Sí, tú. Acá no estuvo. Sí, ¿En se esa derivó de se acá. apuntó? Sí, se derivó de Pero tú- acá. Sí, sí, pero Sí, todo se eso derivó vivió acá. acá, sí. Se entró un domingo, un domingo y el lunes él no se fue. Sí, sí, sí. Sí, Estuvo 2 días en terapia y se fue. sí, sí. ¿O no la viste? Y afectación ocular, puede haber existir hemorragias retinianas, que este es otro artículo del compromiso ocular en los pacientes con este Zoom. Fue un estudio prospectivo de 99 pacientes, un poco más de la mitad fueron mujeres, y la idea era evaluar el compromiso oftalmológico cuando en el ingreso de los pacientes. Además evaluó el compromiso neurológico, renal y abdominal. Los resultados fueron que un 13% tuvo fondo de ojo anormal. De estos 99 pacientes, 16 tuvieron compromiso neurológico y 12 de los 16 pacientes tuvieron compromiso neurológico severo. Y se vio que el fondo de ojo se asoció a compromiso neurológico severo, es decir, los pacientes con compromiso neurológico tenían alteraciones en el fondo de ojo con una P estadísticamente significativa. Y a su vez se asoció a los graves, entonces se llegó a la conclusión que las formas severas de Juno es de buena práctica realizar un fondo de ojos porque pueden encontrar alteraciones, ¿sí? Entonces la idea es que todos los pacientes con Yu grave tengan un fondo de ojo en las primeras horas. El punto de trabajo fue muy interesante porque uno cuando tiene un paciente con un bravo, la tomografía no ve gran cosa. Un poquito de edema, no sé por qué uno no ve la miopatía, pero la retina es tejido neural. Entonces, el tejido neural, y le miramos el cerebro del ojo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces dijimos, vamos a hacerle a todos los pacientes para ver si tiene más compromiso los más severos que los más leves. Y efectivamente, los más severos, lógicamente, tenían más a menudo hallazgos fundoscópicos que los pacientes que no lo tenían. ¿Por qué? Porque todos le miramos el cerebro. Y a su vez, ¿Se da convulsión o algo de esto? O sea, ¿a qué otra complicación neurológica se no, los pacientes que estaban en coma, en terapia, complicaciones neurológicas generalmente graves. Sí. Tuvimos algunos leves, Me acuerdo pero... de una época de ese en el 2021, perdón, que cuando entraba la mayoría que no sabían la asociación y le poníamos insulina práctica, pues teníamos un montón de nenes que entraban y convulsionaban, entonces a esa pregunta si era... No, pero en realidad es compromiso neurológico general. Este fue un trabajo que la verdad le dábamos, sabíamos que se iba a publicar, pero le dábamos poco crédito, porque realmente, viste, decimos, tampoco les va a interesar tanto. Para que una revista internacional, la más grosa de neurología pediátrica, dedique un comentario editorial, es porque ha tenido impacto. Fue el único trabajo de todo este servicio que tuvo un comentario editorial. Implacable. Bueno, el compromiso extrarrenal es el principal determinante de mortalidad en la etapa aguda. El compromiso extrarrenal estamos hablando del compromiso neurológico y el gastrointestinal, que dijimos que, digamos, tiene una mortalidad del 30%. Es algo que nosotros tenemos que detectar cuando ingresa el paciente y tenemos que siempre estar alerta para detectarlo. Las alteraciones neurológicas se describen en casi, nosotros, bueno, en el servicio teníamos alrededor de un 30%, un 25%, 5% de compromiso neurológico severo, se correlaciona con las formas más graves. Las convulsiones son las más frecuentes, pero tenemos pacientes con irritabilidad, somnolencia, temblores, mioclonías, bueno, coma y demás. Y es la principal causa de muerte en la etapa aguda. La patogenia es multifactorial, en realidad es por la microangiopatía trombótica en sí,
hipertensión, son pacientes que entran hiponatrémicos, con hipocalcemia, con urea aumentada y demás. Se vio que hay mayor muerte neuronal en presencia de inflamación. No hay daño directo de la toxina, no se encontró ni daño directo, sino es por la MAT. No hay una alteración característica en la resonancia y en realidad la mayoría son lesiones hipóxicos o edema cerebral en las autopsias. Uno siempre piensa plaquetopenia y hemorragia y la realidad es que no es lo que no es lo que se ve. Muchas veces también hay una realidad que son pacientes muy graves que están en terapia con más de un inotrópico, no le podemos hacer la imagen, ¿sí? Pero en línea general lo que se ve no es hemorragia, sino es daño químico y edema. Bueno, las intervenciones gastrointestinales, la colitis isquémica es una afectación poco frecuente, se describe, la realidad es que nosotros tenemos un montón. La patogenia es por la lesión de los vasos locales. Puede haber megacolon tóxico, perforación, prolapso, intubación. La realidad es que esto uno siempre tiene que ir a buscarlo. Cuando ingresa un YU, nosotros siempre evaluamos el abdomen, ¿sí? No esperamos encontrar un abdomen agudo con quirúrgico, porque en ese caso ya generalmente estamos tarde, que está perforado, ni acá es un abdomen que es doloroso, como pastoso, que no gusta, y son pacientes que en realidad ya el pródromo de la diarrea con sangre ya la tuvieron, y en realidad se extiende y está junto con el daño renal y con el periodo de estado, ¿sí? Bueno, hay una grave afectación del estado general, ¿sí? Y en línea general se asocia a compromiso renal y neurológico severo. El diagnóstico, si me da vergüenza, después de todo esto, diarrea bueno, es en realidad diarrea con sangre que excede el periodo prodrómico. Esta definición ¿sí? tampoco está escrita, nosotros decimos y es que se acepta ahora personalmente. Es una diarrea con sangre que excede el periodo prodrómico más alguno de los siguientes: dolor abdominal, defensa, distensión, anormalidad tanto en la radiografía como en la ecografía, ¿sí? Distribución anormal del gas, aire libre, dilatación de haces o engrosamiento de la pared del colon. La realidad es que ahora los ecografistas están súper cancheros y esto lo van a buscar y lo ven cuando pedimos la ecografía abdominal. Bueno, ya en anatomía patológica, necrosis o la colitis hemorrágica. Sí, se ven las fotos, no puse fotos, pero bueno, el colon todo un puntillado, ¿sí? Un petequeado que se ve. A ver, ¿qué significa? Todo paciente que llega con un YU, ¿te vemos en la ecografía o en la radiografía abdominal? No, la realidad es que vamos a buscar si está doloroso, si está distendido, si hay algo que uno nos llama la atención, ¿sí? Ahí sí uno tiene que buscar que no haya compromiso abdominal. Bueno, este es otro estudio que es la colitis hemorrágica en pacientes con síndrome urémico hemolítico. Fue un estudio retrospectivo de 54 pacientes, también del servicio. Se evaluaron casi 1000 pacientes y se evidenció que 54 presentaron colitis hemorrágica, era un 5,5%. La clínica de estos pacientes: dolor abdominal, distensión, hematoquexia, masa abdominal. En el 65% de estos pacientes, es decir, más de la mitad de esos 54 casos, se evaluaron por cirugía. 48 tuvieron resección. Y se evidenció que el colon transverso y el colon ascendente era la parte del colon más afectada, ¿sí? Y el principal hallazgo, había una necrosis transmural. Y en este estudio, lo que se llegó a la conclusión es que los pacientes con colitis hemorrágica tenían mayor mortalidad, fíjense, 33% versus 1,4%, estas fueron las estadísticas del servicio. Se evidenció que la hemoconcentración, es decir, el hematocrito mayor a 30 y la leucocitosis, glóbulos blancos más de 20.000, eran factores de riesgo para la colitis hemorrágica, con una P estadísticamente significativa. Y a su vez, a estos pacientes que tenían colitis hemorrágica se asoció a convulsiones, coma y más de 10 días de diálisis, también con una P estadísticamente significativa. O sea, que quiere decir que son pacientes con un YU grave que van a tener, cuando uno tiene una colitis hemorrágica, tiene que pensar que el paciente va a requerir diálisis, el compromiso renal va a ser importante, y a su vez tiene que ver que no, digamos, esperar las manifestaciones neurológicas, ¿sí? Y estar alerta a eso. ¿Decía algo más? Sí, como un mensaje práctico, el paciente que tiene compromiso renal muy importante,
puede no tener neurológico y puede no tener colónico. Vamos al revés. El paciente que tiene neurológico importante va a tener seguro renal importante, aunque pueda no tener colónico. Si tiene colónico importante, va a tener neurológico y va a tener renal. El peor de todos. Exacto. O sea, si vos tenés colitis hemorrágica, vas a tener seguramente injuria renal prolongada y compromiso neurológico severo. Que en líneas generales se producen las primeras 48, 72 Perfecto. horas. O sea, la cara más fea del SHU no demora 10 días en instalarse. Te la muestra en los primeros 3-4 días. O sea que es cuando uno tiene que estar Si más. pasamos el periodo, no jodió mucho más. No va. Ahí ya zafa lo que uno diría, podría zafar, y si no, Exacto. si instaló ya. Exacto. Bueno, los factores de riesgo en la etapa aguda: hipoalbuminemia, hiponatremia, la hemoconcentración, es decir, el hematocrito elevado al ingreso, y la deshidratación. Estos son algunos artículos que demuestran estos factores de riesgo en la etapa aguda. Este es otro de los artículos que muestra la hipoalbuminemia como factor de riesgo en los pacientes con SHU, también el del doctor Coveñas. Fue un estudio prospectivo de 98 pacientes, y nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de hipoalbuminemia, ver los niveles de albúmina para poner un punto de corte, ver si los glóbulos blancos, el hematocrito, el sodio eran marcadores pronósticos, y si hipoalbuminemia si era por consumo o pérdida fecal, ¿sí? La conclusión fue que la hipoalbuminemia fue un factor de riesgo para colitis hemorrágica, compromiso neurológico y diálisis. Es decir, como, digamos, que los pacientes graves buscamos la hipoalbuminemia y la encontramos. Como los pacientes que están en terapia, shocados, sépticos, que también se busca como un factor de riesgo, la hipótesis fue más o menos eso, ver si en estos pacientes que también eran graves, que no tenían la misma causa de ingreso a terapia y demás con los otros pacientes, ver si también se encontraba la hipoalbuminemia. Y en realidad no se pudo determinar si existía hipoalbuminemia por pérdida fecal. Esto nos pasó que en realidad los pacientes con compromiso colónico importante se ostomizaban y no podíamos ver la pérdida fecal. Lo que nosotros hacíamos era juntar la materia fecal por 48 horas con el dosaje de alfa-1 antitripsina y en sangre y materia fecal. Perdíamos la posibilidad de juntarlo, fue eso lo que nos pasó. Bueno, otro estudio, que este es la hiponatremia, que se mostró como un nuevo factor de mortalidad en los pacientes con SHU. Este es un artículo que se hizo también en el Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que se evaluaron fue un estudio multicéntrico que también participamos, se evaluaron más de 900 chicos, y que en realidad se evidenció que el compromiso colónico, el compromiso del sistema nervioso central, el aumento de hematocrito y el bajo sodio eran predictores de mortalidad, ¿sí? La hiponatremia, la hemoconcentración y la presencia del compromiso neurológico. Y estos son dos artículos, estos son, el de la izquierda es de acá y el otro no, de acá de Argentina digo, que se evidenció que los pacientes con deshidratación tenían mayor injuria renal, y eso demostró que, digamos, se sugiere que los pacientes están deshidratados se lleven a la normohidratación, ¿sí? A ver, si ingresa un SHU, uno no sabe, está orinando, no tiene la función, y está deshidratado. Por lo mandaron ustedes, por ya nos pasó en un pacientito último que cuando se hidrata, mejoró mucho la función y todo. Uno de los últimos que porque tiene un componente prerenal. Exacto. Se evidenció que el componente prerenal era, digamos, muy importante para exacto. Digamos, si entra un SHU a fines prácticos y usted lo ve deshidratado, hay que llevarlo a la norma de hidratación. Tal vez uno no le pone fisiológico 20 litros por kilo, le pone a 10 y lo va evaluando, ¿sí? Tal vez obviamente para esperar a ver la función y demás, y evaluar la clínica, pero se vio que la deshidratación tenía mayor compromiso renal. Sí, exacto. Y la hemoconcentración era un factor de riesgo para compromiso neurológico en los pacientes. Es decir, si vos tenés que el paciente más grave tiene hemoconcentración, bloquea a todos los pacientes, no le damos volumen, el que va a estar anúlico es igual. Entonces uno por ahí puede evitar las formas más graves. Si la forma más grave va de la mano siempre de hemoconcentración.
las colónicas, las neurológicas, siempre tienen más a menudo, como mostramos recién, más de 30 de hematocrit. Entonces, digamos, ¿por qué no le damos Ahora, cuando hablamos de hiponatremia y hemoconcentración, hablamos de dos Sí, sí. momentos diferentes de la Y enfermedad. la hiponatremia surgió Regional. de casualidad. Si se Sí. está haciendo un trabajo No, para no, mostrar, no, me es pareció por- que 128 de sodio fue el punto de corte. Por debajo de eso hay mucho más riesgo. No se puede creer, viste, que como que hay, es una contradicción, pero sí claramente dio para la mortalidad. Pero la pregunta es que digo, el que tiene hiponatremia no va a tener No, hemoconcentración. claro que no. Son dos No. momentos distintos de la, Totalmente, de la evolución de la totalmente. En realidad, patología. o no siempre, porque a veces entra en hiponatremia y concentración, porque Sí. viene la hiponatremia a veces Por mal es manejo por- puede por- ser. A es veces por si la mano... sí, es por Esos pacientes que consideración. ingresan no lo tenés que restringir, ¿verdad? Vos que ingresan y está volumen libre. Depende de cada. No, eso lo estamos hablando, claro. No, porque esos pacientes, porque tenemos pacientes con hemoconcentración y hiponatremia, que en realidad es porque una deshidratación y hiponatremia, no porque no están edematizados, están deshidratados con hiponatremia. De hecho, a ver, a veces tienen hiponatremia por el fallo renal también, es un conjunto de. Sí, Sí, y posiblemente está la intervención de los médicos. También. Todas las Sí. hipernatremias, todas las hidrataciones van a la hipernatremia. La hiponatremia es siempre iatrogénica. Siempre. Ningún fluido corporal pierde más de 140 por sodio. Entonces, siempre 90 por litro, una diarrea coleriforme como máximo. Totalmente. Como Entonces, máximo. siempre, la situación siempre es naturalmente hipernatrémica. Si hay hiponatremia, porque pasó algo. Pero, digamos, el sodio surgió casi de casualidad. Cuando se encontraban factores de riesgo, se hicieron todo sodio. Y al dejar el sodio, surgió que los pacientes que tenían menos de 128 Sí, la conclusión para mí, la conclusión para el clínico es la más difícil. Claro, Es que el paciente hay que entenderlo. exactamente. Si no, con una guía podés meter la pata hasta por acá. O le agravás el fallo renal o lo haces convulsivar por hipervolemia. O sea, vos tenés que ir pudiendo tener capacidad de evaluarlo al paciente y entenderlo. Correcto. Bueno, el diagnóstico, dijimos anemia hemolítica, generalmente hemoglobina menos de 10, más esquistocitos, pues acuérdense que puede haber pacientes con hemoconcentración y que esto no va a estar presente. La plaqueta pequeña, menos de 150.000 plaquetas o un descenso de un 25% de las plaquetas. La injuria renal aguda, puede haber con aumento de creatinina, proteinuria o hematuria, en realidad el compromiso renal. Bueno, el diagnóstico en la clínica siempre va a ser obviamente los antecedentes epidemiológicos, evaluar el episodio actual y evaluar el examen físico. Exámenes complementarios, esto es como en líneas generales. A ver, para uno hacer el diagnóstico van a hacer un hemograma. Una compañía te ocurra. Sigan. Gracias, Carlitos, Carlos. gracias. Para hacer el diagnóstico van a necesitar un hemograma, una función renal o la LDH y la orina. ¿Sí? Esto es para, digamos, de buena práctica cuando uno interna y demás, todo lo que le tenemos que hacer. ¿Sí? Hemograma siempre, una función renal, un estado ácido-base ionograma, calcio y fósforo va a estar en relación, digamos, la alteración va a ser secundaria a la alteración renal, PCR y glucemia, ácido úrico, proteínas totales, albúmina es algo que siempre nosotros hinchamos y preguntamos por esto, porque es por el factor de mal pronóstico. Bueno, una función hepática para tener de base, colesterol, triglicéridos, amilasa, LDH siempre es C3 y C4, porque, digamos, se está estudiando el consumo de complemento en el YUN. Siempre pedimos serologías para previo a la transfusión, grupo y factor para la transfusión, un coagulograma, si sabemos que sí, si prevemos que este paciente va a ingresar al quirófano para dializar, una orina completa en aquellos pacientes que están orinando y que tienen una creatinina conservada, una radiografía de tórax para evaluar la sobrecarga, ¿sí? Esto es fondo de ojo, bueno, dijimos que en los pacientes graves y en ecocardiograma también, en aquellos pacientes que nosotros tenemos sobrecarga de volumen. Esto es, a ver, en líneas generales, ustedes, cuando lo internan... Compromiso miocárdico por la isquemia no hay, ¿no? Sí, hay, de hecho yo no vi, pero Carlos y demás que te escriben que tuvieron un paciente que tuvo una muerte súbita, seguramente a una isquemia, pero en un paciente, no, la verdad es que no sé más, pero en líneas generales no vemos. Pero ellos han descrito que han tenido algún caso. Sí. Bueno, y el aislamiento de STEC. El aislamiento de STEC es importante que nosotros, digamos, no para cerrar el diagnóstico YU es clínico y con el laboratorio. Uno no necesita sí o sí el aislamiento para cerrar el diagnóstico. El aislamiento con todos estos métodos, con el copropultivo, anticuerpos, PCR,
y la gigatoxina es un 33 o un 60%. En líneas generales se describe un 60 o un 70%. O sea, va a haber un 30% de los pacientes que nos van a quedar sin aislamientos. ¿Por qué? Porque la eliminación es errática, ¿sí? De hecho, pueden estar semanas o meses eliminando el STEC, ¿sí? Uno tiene que pedir un coprocultivo, pero en realidad, a ver, teniendo el PCR, STEC y gigatoxina, generalmente son mucho más sensibles, pero uno se le pide coprocultivo, anticuerpos en sangre y en materia fecal, ¿sí? Y la PCR para STEC y la gigatoxina, que en líneas generales es donde tenemos el más aislamiento. Pero, de hecho, hay anticuerpos IgG y IgM que nos llegan a los meses. Siempre se piden, pero para tener, es de buena práctica, pero sepan que no siempre los vamos a aislar y el diagnóstico de SHU, los papás dicen, bueno, esperemos, y no, si no lo tiene, no importa, si no aisló, exacto. PCR y Giga también es de En materia fecal, sí. Lo único que pedimos en sangre es anticuerpos, IgM, IgG, y después todo lo otro en materia fecal, sí. Hay muchos que tienen dos, viste que acá había unos chicos que tenían rotavirus. Sí, muchas veces vemos, pero también a veces vemos que en realidad es porque los métodos son muy sensibles. A veces encontramos otro, exacto, es súper sensible y tenés Si otro. hay que elegir, digamos, cuál pedir. No, todo hay que pedir Todo. en realidad, sí, se puede todo. Y entre sí. todos tenés esa... Entre todos tenés ese rédito, o sea que uno siempre pide verotoxina en sangre y materia fecal, que en realidad es anticuerpo anti-LPS, que son anticuerpos anti esos lípidos, coprocultivo y después PCR para STEC. Y vos decís que el roto es una reacción cruzada. A veces en líneas generales sí, porque te dice, si aisló yo por rotavirus no vemos. Si hay alguno por adenovirus, hay uno descrito por adenovirus, nosotros tuvimos, pero en líneas generales, muchas veces por la sensibilidad de los métodos. Exacto. Exacto. Y además, sí, exacto, molecular, exacto. No, y lo que se sugiere, que a veces la verdad es que nosotros no lo solemos hacer, es cuando te da negativo, seguir haciendo coprocultivos seriados para aumentar el rédito. Bueno, el tratamiento. Primera parte, manejo de los líquidos. Esto va a ser siempre según la clínica del paciente, ¿no? Digamos, uno tiene que lograr la euvolemia del paciente. Entonces sabemos que si el paciente está deshidratado, llevarlo a la normohidratación. Digamos, sí o sí llevarlo a la normohidratación. Obviamente que el paciente con tiene una postura renal alterada, no sabe si está orinando, lo vas controlando, radiografía, auscultación y demás. La vía endovenosa. Endovenoso. A ver, si está deshidratado, endovenoso. Lo normohidratamos por vía endovenosa. Pero si un SHU está estable, a ver, si un SHU está con sobrecarga de líquido, uno lo va a restringir y es probable que lo tenga que dializar. En líneas generales, si ya está con hipertensión, sobrecarga de volumen, es porque tiene una falla renal importante. Paciente que está euvolémico, con función renal normal y demás, orinando, uno lo deja por vía oral, que tome, de hecho, le dejamos los líquidos libres. El paciente orina y tiene función renal normal, los líquidos lo va a manejar el paciente, exacto. Si está deshidratado, sí o sí, vía endovenosa, y ahí vamos a ir evaluando. Una vez que lleguemos a la normovolemia, vemos, porque a veces, de hecho, haciendo trabajo, revisando historias clínicas, ves que pacientes entraron con 3 de creatinina y 2 de urea, ¿cómo no lo dializamos? Está súper deshidratado, y se llega a la normohidratación y la función empieza a mejorar, ¿sí? Sí o sí, eso es súper importante. La transfusión de glóbulos rojos, hemoglobina menos de 7 se transfunde, o descompensación hemodinámica. A ver, esto es, si un paciente ingresa y tiene 6.000 de LDH, tiene 7,2 de hemoglobina, y sí, tal vez le vaya a parar porque recién acaba de nacer la enfermedad, pero si va el día 10 y la LDH viene en descenso y tiene 7,2, lo vas a esperar, pero estos son en líneas generales. Si vos, el comienzo de la enfermedad, si un paciente tiene 6.000 de LDH con 7,2 de hemoglobina, va a seguir. El mismo valor, distinta conducta en función si sabes que sigue hemolizando o no. Exacto, pero en líneas generales, menos de 7 de hemoglobina se transfunde, ¿sí? Puede variar, si un paciente está recontra pálido, muy taquicárdico, con 7,5, y también lo vamos a... un valor más alto de hemoglobina, pero con esa LDH muy alta. Sí, pero si tiene, no sé, 8, no lo vas a dar. Si tiene 7,2, y sí, seguramente lo charlamos, pero lo vamos a transfundir porque va a ser, si no, lo va a hacer al otro día, ¿sí? La transfusión de plaquetas, que es algo que nosotros lo discutimos un montón, no se aconseja la transfusión de plaquetas excepto sangrado activo o
que tenga que entrar al quirófano y tenga menos de 50.000 plaquetas, ¿sí? Para cuando le ponemos el catéter de hemodiálisis, catéter de diálisis peritoneal, tiene que tener más de 50.000 plaquetas. Y en realidad las plaquetas se pasan cuando va a entrar al quirófano. Muchas veces la eterna discusión que tenemos con anestesia, ¿le pones las plaquetas y lo controlas? No, porque se consumen, ¿sí? Entonces no lo, digamos, le pasamos las plaquetas. Ahora creo que es un poco más fácil, pero las líneas generales es como, perdón, se pasan cuando se van a poner a hacer el procedimiento, si no, no la transfundimos, porque de hecho está asociado que las transfusiones de plaquetas pueden tener, digamos, pueden generar trombos y tener mayor compromiso neurológico, esperar intervención neurológica. Hipercalemia, generalmente las medidas habituales, pero en líneas generales un paciente con hipercalemia es probable que lo tengamos que dializar, ¿sí? La hiponatremia, como charlamos, puede ser por dilacionar o por pérdidas gastrointestinales, ¿sí? Sí, ver en ese paciente, un paciente hematizado con hipertensión, la hiponatremia va a ser dilucional. En aquel paciente deshidratado que le falta líquido es probable que sea por pérdidas. Sí, bueno, va a depender digamos, la clínica de reposición de líquidos o la diálisis, o las dos cosas, ¿sí? Muchas veces son las dos cosas. En líneas generales no corregimos la hipocalcemia asintomática. Se contraindica el uso de antibióticos y antiperistálticos, ¿sí? Eso se ve que en realidad el uso de antibióticos aumentaba la liberación de la toxina. Muchas veces usamos antibióticos en aquellos pacientes yugo grave que los tenemos en terapia, ostomizados y demás, pero después de la ostomía y después cuando ya está el yugo instaurado, que en realidad mayor eliminación no vamos a tener porque ya es grave. El aporte nutricional precoz, esto es súper importante. Son pacientes urémicos, en líneas generales, que no tienen apetito, están agudamente enfermos, o sea, uno lo ve, no tienen actitud para alimentarse, para tomar nada más. Entonces, uno tiene que pensar en el aporte nutricional precoz. El paciente no está tomando sonda nasogástrica y alimentarlo, ¿sí? Y en aquellos pacientes que están ostomizados le ponemos una nutrición parenteral inmediata, ¿sí? Porque ya prevemos que va a pasar 5 o 7 días ayunados, ¿sí? Las manifestaciones neurológicas, como dijimos que eran multifactoriales, vamos a tener que empezar a corregir diferentes cosas, el medio interno, evaluar, controlar la presión, muchas veces diálisis, y generalmente le ponemos como algo preventivo un anticonvulsivante. En aquellos pacientes que están irritables, con somnolencia, generalmente usamos la fritoína como preventivo. No está regulado en nada, es algo que lo hacemos y que obviamente después consultamos con neurología. La hipertensión arterial, volumen dependiente, sí o sí. Al principio es volumen dependiente, lo restringimos y lo tenemos que dializar. Bueno, y esto es importante. En caso de coprocultivo positivo, es decir, si le aísla la E. coli, el paciente tiene que tener dos coprocultivos negativos para desaislarlo, ¿sí? Muchas veces no lo hacemos, en líneas generales no lo hacemos, pero esto, digamos, para la internación tenemos que hacerlo, y también para cuando se da el alta, los pacientes que van al jardín, van al colegio, uno tiene que tener dos coprocultivos negativos para el paciente que tiene que estar, si está en el piso, solo en una habitación. Aislado. Después, muchas veces lo que pasa es que cuando entran a la casa no tienen más diarrea. Una conducta que toman en las habitaciones, que habitualmente tampoco tomamos, es que el pañal tiene que ir con el ácido patogénico. Sí. Sí, tiene que ir en bolsa roja, tiene que ir en bolsa roja. Y en realidad a veces cuando entran ya no tienen más diarrea. Entonces, pero yo me perdí, no sé si me distraje, que dije, se sugiere no corregir hipocalcemia asintomática. ¿Por qué razón? No, porque en realidad es secundaria la falla renal. No, mejorar, pero no. Pero no pasa nada. No, a ver, si empieza a corregirse, de hecho, cuando empiezan a convulsivar, uno lo corrige, ¿no? Cuando no. sabe si Con convulsiva manifestaciones por la de encefalopatía. No, que uno no sabe si convulsiva por la encefalopatía o No, por pero la manifestación neurológica, el paciente tiene neurológico que entra con una 3 de creatinina. Hemos tenido pacientes con 4 de urea. O sea, un paciente de, digamos, 4 urea, 110 de sodio. Tenía todo, o sea, en ese paciente empezás a corregir de a poco, porque el riesgo, o sea, tiene un riesgo altísimo. De hecho, bueno, indicaciones dialíticas de urgencia, anuria o oliguria más de 24 horas, afectación severa del sistema nervioso central, sobrecarga de líquidos,
Acidosis metabólica grave, eso no hay un punto de corte, pero eso, digamos, generalmente son pacientes que los definimos con más de un criterio. Hiperpotasemia refractaria o una hiponatremia severa. Bueno, la evolución y el pronóstico a largo plazo, en realidad en la etapa aguda, el 95% de los pacientes se recupera. Decimos que la mortalidad en SHU leve es menos del 5% y generalmente a compromiso neurológico. Hay secuelas neurológicas en un 5% de los pacientes, déficit motores, ceguera o convulsiones recurrentes. Y ahora lo que se está viendo un poco más son las secuelas neuropsicológicas menores, déficit de atención y alguna alteración de la conducta, ¿sí? Las secuelas miocórdicas en líneas generales no son frecuentes. Y en cuanto al aspecto nefrológico, que esto es algo que nosotros a veces hinchamos como y recalcamos como factor pronóstico a largo plazo, la creatinina máxima y los días de anuria son indicadores pronósticos a largo plazo. Nosotros sabemos que mayor día de anuria y mayor requerimiento dialítico, el riesgo de enfermedad renal crónica es altísimo, ¿sí? Más de 10 días de diálisis, más del 70% de enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces siempre hinchamos ver la creatinina máxima, y no solo de los pacientes que dializaron, sino en aquellos que no dializaron, ¿sí? La proteinuria con adicción y hipertensión después del año de seguimiento es un indicador pronóstico desfavorable, ¿sí? Es algo que se empezó a ver y se extrapoló de los pacientes con microangiopatía diabética. Se vio que los pacientes con proteinuria nosotros usamos en abril, ¿sí? Como renoprotector en los pacientes con proteinuria. Ya sabemos que el SHU grave que estuvo en DP, estuvo en hemodiálisis más de 10 días, uno se lo pide mucho antes del año y ya va evaluando el antiproteinúrico. Fíjense que a los 10 años un 60% tuvo una recuperación completa, pero un 18% tiene proteinuria o hipertensión, un 16% de enfermedad renal crónica con proteinuria o hipertensión, y un 3% que pasan de la etapa aguda a la crónica con enfermedad renal crónica terminal con requerimiento dialítico, ¿sí? ¿Ya al diagnóstico se le pone el abril? No, en la evolución, digamos, en el seguimiento. Como protector, ¿verdad? Y ahí le empezó a salpicar el aporte proteico también, ya se está infiltrando, ¿ya? Sí, a ver, en realidad el aporte proteico sería lo ideal con la dieta hiposódica. La realidad es que en el medio social, digamos que la mayoría de los pacientes a veces es muy difícil el cumplimiento de la dieta. Pero sí sería la indicación. Normoproteica, en realidad no le bajás el aporte normoproteico, pero sí hiposódica. Eso, nosotros generalmente esperamos los primeros 6 meses para empezar a evaluar la proteinuria, ¿sí? A partir, no en el periodo agudo, ¿sí? Recién en el seguimiento, digamos, en un consultorio del paciente. Este es otro también trabajo del servicio, que es el seguimiento de los pacientes hubo 130 pacientes y que tenían seguimiento más de 5 años. Y se dividió en 4 grupos. El primer grupo, aquellos pacientes que tenían recuperación total. El grupo 2 se dividió en 2A y en 2B. El grupo 2A eran aquellos pacientes que tenían microalbuminuria, 2B proteinuria o hipertensión. Y el grupo 3, aquellos pacientes que tenían un clearance alterado, entre 10 y 80%. Y se vio que los pacientes que tenían ya proteinuria, hipertensión o enfermedad renal crónica, en aquellos pacientes que han tenido urea y creatinina más altas al ingreso, ¿sí? Y que tardaron más días en recuperar la función renal. O sea, digamos, el punto de corte en este trabajo fue creatinina más de 1,5, ¿sí? Por eso, una creatinina que vos decís, no, bajita, no, pero bueno, se vio que estos pacientes tenían y tienen riesgo de tener complicaciones a largo plazo. Entonces son todos pacientes que hay que seguirlos y tener presente esto. Bueno, el seguimiento va a depender de la lesión renal aguda en el periodo agudo, ¿no? Las formas leves, generalmente, esto es medio esquemático, generalmente no usamos estos esquemas, pero bueno, es a modo académico, ¿no? A la semana y al mes lo vemos con un examen físico y un laboratorio, a los 3 meses ya le empezamos a pedir la orina completa y la proteinuria, controlar 6 a los 12 meses y un seguimiento anual. Esto va a depender, hay pacientes que nosotros le damos el alta con la creatinina totalmente elevada y la tenemos que citar de forma semanal, ¿sí? Dieta hiposódica, controlada en proteínas, bueno, y los de los IECA y los bloqueantes de ARA2, lo que estábamos charlando. Bueno, algo que es importante, que el SHU es una enfermedad prevenible, todos, digamos, lo vemos, lo compartimos por lo menos cuando vemos pacientes
con SHU gravísimos, que vemos que el pronóstico es muy desfavorable. Tenemos que pensar esto, que SHU son pacientes que se mueren por una enfermedad que tiene que ser prevenida, entonces es sumamente importante la educación para el paciente. Hay muchos papás que nunca habían sentido nombrar de SHU o de la carne picada, o por qué darle, y digamos, entonces es muy importante la prevención de la enfermedad. ¿La edad? ¿Hay una edad de más prevalencia? En realidad, menos de 5 años. La Sociedad Argentina de Pediatría te pone para la carne picada y para las indicaciones más menos de 5 años. La realidad es que nosotros vemos nenes más grandes. O sea, nosotros estuvimos en terapia. Exacto. O sea, Un jugador, no me acuerdo, el jugador que tuvo como 30 y pico años con un agua contaminada, también tuvo SHU. a ver, Ahora, menos te hago una pregunta. No me acuerdo. La genética, ¿tiene algo que ver? es lo que se viene y es lo que se va a estudiar, porque a ver, si todos los pacientes les consumen la Escherichia coli, ingresa la Escherichia coli, porque hay un 10% solamente que lo hace, hay una predisposición genética para hacerlo, no sé si sí, es algo genético, pero es lo que se va a hacer, no lo hace el que quiere, exacto, digamos, hay una predisposición, hay algo, digamos, hay algo, es lo que se va a estudiar y es lo que se va a ver. Tuvimos en terapia una niña hace muchos años que el padre había tenido SHU. Yo me acuerdo que tuvimos realizada, ventilada, No me acuerdo cuánto. La guía de Garrahan es la que tiene un par de cosas que habla de la parte genética, que es como está todo en estudio, pero había como no es específico. Hay alguna predisposición, eso está claro, que para hacer el SHU, porque, digamos, porque del 100% que consume el steak, solamente el 10%. Entonces, algo hay. ¿Y PTT ustedes ven, chicos grandes? Sí, PTT, sí. Porque no es cuando es adulto, podés tener un SHU, pero diagnóstico No, diferencial. no, que este fue La púrpura conocida, no me acuerdo de fútbol, yo que fue un jugador conocido. No. Eso yo porque de grande es como que una No, Y diagnóstico diferencial es o algo la PTT, atípico, la púrpura o algo traumática atípico. ortopédica. Pero o algo, si no me general es atípico que Sí, no, lo genético estudiado es lo típico, sí, Sí, pero lo esto hay típico, alguna claro. predisposición, seguro hay una predisposición, ¿cuál es? Y después hay microangiopatía de otro origen. Sí, otro origen, pero bueno, uno tiene que pensar que el 90% es un SHU por STEC, o sea, sí o sí, uno acá en Argentina tiene que pensar que fue por el coli. Después, si fue por otra cosa, se estudiará, o después se empieza a ver, pero en Argentina... un par con Giga. Son- Gigela, perdón, no Giga, con Gigela tuvimos un Sí, hubo uno, justo que estuvimos viendo, un nene que estuvo optimizado y demás, pero es por el Y coli. yo te quería preguntar la indicación de la colostomía, justamente, ¿no? Porque esa es una discusión que tuvimos muy ardiente con Carlos, porque decir que iglesia, no la podemos utilizar porque está gravísima, pero bueno, es una indicación del paciente de una coloscopía que esté ventilado en terapia. En líneas generales se ostomizan y los pacientes cambian, o sea, nosotros, digamos, a ver, Pero para el paciente que esté, o sea, que esté, a ver, eso se ve bien. Que tiene el rozamiento de la pared, que tiene más riesgo de perforación. Exacto, el paciente que tiene el engrosamiento de la pared está distendido, tiene diarrea con sangre, tiene indicación de ostomizarse. Obviamente que después hay casos puntuales que la inestabilidad no te deja ostomizarlos, pero también vemos que los pacientes los ostomizás, los dializás y el paciente cambia en 24, 48 horas, es otro paciente. Obviamente que hay pacientes muy puntuales que... Incluso, esto por ejemplo, que te iba a preguntar del tema de los esquistocitos, que era variable, que es algo variable, digamos, el romper, que yo me acuerdo que la niña esta, no quiero dar el nombre, pero tía, tuvimos como 3 semanas en las cuales la nena era Está bien, pero es un SHU gravísimo, era un SHU gravísimo. Pero bueno, la alta mortalidad. O sea, esa nena... Digamos, esa fue lo que se llama reanimación continua durante 20 días. Hay, de hecho, a ver, esto es como que cambia un montón, o sea, son pacientes que son gravísimos. Vos ya sabés que son a partir de la base que son pacientes que son tan graves, ya tienen un ingreso en una terapia intensiva, que ya tienen... Ya están altas mortalidad. Claro, son O sea, obviamente- los pacientes finalmente se deslizan con colopatía, ustedes los optimizan, tienen ahí en 10 optimizados. Colopatía. Muchos sí. Otros no, depende En realidad del tipo de depende, compromiso. muchas veces lo que están haciendo los cirujanos es que cuando le ingresan, digamos, cuando hay, dolor abdominal, diarrea y demás, se hace la ecografía, pero cuando le van a ponerle van a hacer la diálisis ODP o hemodiálisis,
antes miran con el laparoscopio el colon. El colon. Si está bien, se pone la cánula de ADP. Si no, se pone Sí, hemodiálisis. Pero es algo que se empezó a hacer también porque, bueno, es como hay en otros lugares no tienen colepatía o no ostomizan, no. Entonces, digamos, se plantea que ahí tenemos un sobrediagnóstico. La realidad es que son pacientes que vos los ostomizás y mejoran clínicamente. O sea, tienen que tienen un grado de inflamación y de moléculas inflamatorias o de translocación bacteriana, no sé de qué específicamente, pero son pacientes que mejoran. Obviamente que mejoran con un montón de cosas, pero ves que la colopatía, bueno, tuvimos otro paciente también en terapia que se ostomizó, no funcionaba la ostomía, no funcionaba. Había algo raro, el paciente no terminaba de mejorar, se volvió a ostomizar, se volvió a ver, tenía todo necrosado y mejoró también. O sea, son pacientes, son pacientes puntuales y muy graves, pero bueno, uno en realidad para ustedes, uno tiene que ir a buscar la colopatía, ir a buscar el compromiso neurológico, porque el paciente se va a morir por eso. No se va a morir por el compromiso renal. No sé, pero sí se va a morir por el compromiso neurológico y abdominal. Claro, pero nunca se vio casos que, por eso pregunto, no sé, en estos pacientes con enfermedad renal crónica o que no resuelven con una diálisis, ¿es común ver que terminen estos pacientes graves en trasplante, no? Sí. grave. El paciente termina en trasplante. Termina en En realidad el paciente, en realidad, o sea, tenés ese 3%, no es un alto porcentaje, pero son pacientes que en lo agudo fueron graves. Claro. Eran pacientes que fueron muy, muy graves. De hecho, el año pasado trasplantamos una nena con un SHU, que fue una nena que estuvo en terapia mucho tiempo. Por la iglesia, la última nena que hubo, seguramente hubo la trasplante. 30 días realizando. Sí, pero recuperó, pero esa nena, bueno, pero tiene función renal normal ahora. Tiene función renal normal. Pero aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que vos los seguís, le pones antiproteinúricos, tenemos pacientes que se pierden. No vienen más. Una salena se perdió 2 años. Función renal normal, con proteinuria, pero una gastroenteritis, 5-gratinina un día entró y ya entró crónica. Lo que queda También- de los nefrones remanentes quedan sobrecargados de trabajo. Y algún día, no sé si algún día fracasan. Algún día se enferman de haber trabajado más. Ahora lo que se vio esto de poner el antiproteinúrico de forma precoz, eso cambió mucho el pronóstico de la enfermedad a largo plazo, porque uno ya lo va a ver, y ya sabes que el paciente que tuvo muchos días de diálisis, lo mirás con un ojo como mucho más alzado y decís, bueno, este paciente, y le pedís esa proteinuria, le ponés el antiproteinúrico. Obviamente después, si no viene a control, se pierde, hay muchos factores, pero, digamos, cambió el pronóstico. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Después, los anticuerpos que se han utilizado, que se utilizan ahora, eso está en experimentación. Sí, ¿verdad? Inmunomoduladores. Los inmunomoduladores que se utilizan, Todo eso eso está- todo está en etapa de experimentación. Sí, en realidad ahora lo que se está probando es un suero antitoxina. No, eso es del eculizumab. Ese es el monoclonal, ¿sí? Eso es un bloqueador. En realidad, la eculizumab está aprobado para SHU atípico. Para SHU típico todavía no está aprobado, son casos esporádicos que se usan en pacientes muy, muy graves, con efectos neurológicos, con resultado incierto. Ese es un bloqueador del complemento, el eculizumab. Lo que se está probando es un suero antitoxina Giga, que es un suero, como si fuera un suero antiofílico, un suero equina. Pero eso está totalmente en la fase 2. Fase 2. ¿Y todos juegan a diálisis? ¿A hemodiálisis? No. Eso quiere decir que también es importante remarcar eso, que tiene colopatía. Sí, en realidad la idea es que el paciente vaya a diálisis peritoneal. Nosotros ponemos un punto de corte 20 a 30 kilos, 5 o 6 años, a partir de eso generalmente le ponemos hemodiálisis, pero es algo acordado más del servicio, no es que tiene que ser así. Y el paciente que tiene colopatía sí o sí hemodiálisis. Sí, Los chiquitos, que están, los más bebés, ¿no? Diálisis peritoneal. Y después tenemos los pacientes más graves que tenemos la terapia continua, pero Sí, eso es otra historia de... me gusta. Bueno, excelente, muchísimas gracias. No, chicos. Me tomaba agua. La hipoalbuminemia, cuando va a ser la hipoalbuminemia, por ejemplo,
en la hidratación inicial, por ejemplo, ella viene con hipoglucemia en ingreso, de hacer repo o algo con albúmina, sería, no, porque la pierde. Porque Que la consume en realidad. no claro, sé, apenas la sí, pierde. sí, no, la consume. El que la pierde, lo estaban Este, estudiando ellos, se lo perdía por la pero calopatía. nunca llegamos a. Tiene dos mecanismos, para mí, tiene dos mecanismos de cura. Primero también se diluye, la albúmina también se diluye. Y después, como todo el paciente crítico, se redirecciona la síntesis proteica para las factores de espacio, todos. No pudimos verificar que sea por pérdida gastrointestinal. No, pensando en esto, que si yo entro en una capa de edema, Claro. decir, bueno, el tipo albuminémico, encima está edematizado, no me está funcionando, por ejemplo, le No, damos la no es como, no para es como, ayudar, no. diuréticos. que diuréticos, tiene Si está orinando normal, está diríamos. orinando orina, tiene función renal Sí, sí. alterada. Pero el sur general no responde al procedimiento. No, porque la función renal está alterada, la alteración se Directamente. alteró en los meses. No, porque ya, o sea, no es que el otro paciente que tiene redistribuido el líquido, no. Bueno. Excelente. Gracias, Pri. Muy buena. El Yu